Desde la llegada de los españoles, a los niños dominicanos se les enseñaba en la tradición oral, contada de padres a hijos y de abuelos a nietos, ya fuera en español o en criollo, o en algún menor dialecto, cómo la mismísima Virgen de la Merced tomó parte en la conquista de la Española contra los indios taínos que la habitaban. Según contaban los mayores de aquellos niños, vestidos de piel mestiza, con tonos y matices variopintos como en pocos lugares del mundo, la Virgen de la Merced se apareció entre las fuerzas españolas y los indígenas locales, y extendiendo su manto entre ambas partes, repelió las flechas lanzadas por los indios de manera que rebotaron contra ellos mismos, propiciando una masacre, inicio del fin de la presencia de indios taínos en la isla, cuyo mundo se acababa. Saludos amigos, bienvenidos una vez más. Esto es 49 más, un programa de Canal Diocesano de Televisión en el que cada semana les invitamos a leer un libro interesante y por tanto a adentrarse en una historia que a nosotros nos parece que lo es. Este es el caso. Vamos a hacerlo además de la mano de un buen amigo que nos acompaña cada semana. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Aquí estamos una vez más para hablar de un libro interesante. Un libro interesante, sin duda. Esclavos en el paraíso, presentamos hoy, que lo firma Jesús García, que probablemente es una persona, yo creo que quizá conocida para muchas personas de esta casa por su relación, ¿no?, con ayuda a la Iglesia necesitada. Dinos tú una palabra. Él en principio estudió diseño gráfico y luego al final pues se decantó por el mundo del periodismo y actualmente trabaja en la ayuda a la Iglesia necesitada llevando el departamento de comunicación. También pues ha hecho diversos reportajes, ha escrito incluso una novela, Tíos con suerte, y libros testimonio, como puede ser este de que nos trata en este día, junto con Medjugorje, y otro que se titula ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Eso me recuerda a otra cosa, pero bueno. Sí, a otra. Pero han sido estos dos, el autor en la solapa se llega a decir en la editorial que han sido bestseller, pero sí son bastante conocidos en las librerías de ámbito religioso, sobre todo el de Medjugorje. Bueno, y él es muy activo en redes sociales y demás, y bueno, por eso decía que puede que sea conocido aquí en esta casa, porque también tenemos mucha relación con ayuda a la Iglesia necesitada. Bueno, por otro lado, Esclavos en el Paraíso tiene detrás a otro personaje, esta vez un sacerdote, y este sí, también muy conocido seguramente para muchas personas que nos ven en casa. Sí, Christopher, que de hecho es sacerdote de la diócesis de Toledo, Christopher Harley Sartorius, aunque ha ejercido muy poquito, lo vamos a ir luego viendo en una breve pincelada de su biografía sacerdotal, en la diócesis de Toledo ejerció aquí un par de añitos y luego ya pues ha estado en medio mundo y fruto de uno de esos lugares donde aterrizó es el libro que llevó esa historia a Jesús García a irse incluso allí a República Dominicana y a seguir las huellas de unas cartas que escribió él, de 15 cartas exactamente, que escribió Christopher a conocidos suyos. Bueno, pues nos vamos a adentrar en este libro y por tanto en una historia yo creo que apasionante, que es la de esa época que él vivió en República Dominicana, con una serie de dificultades, lo vamos a ir viendo, más que serias, más que serias. Bueno, nos metemos ya por tanto en harina. El libro lo presenta también alguien conocido de esta casa, ¿no? Sin duda. De esta casa es don Antonio Cañizares, el cardenal nuestro, que también ha sido cardenal de Christopher. Y es muy interesante la introducción que hace porque va desgranando un poquito lo que es la figura de Christopher. Él dice, don Antonio, que es un verdadero regalo este libro para nosotros, porque no habla tanto de Christopher, sino de las maravillas que Dios ha hecho a través de Christopher, donde Dios es el verdadero protagonista. Y este libro rezuma, dice don Antonio, alegría, rezuma esperanza, rezuma gozo y gana de vivir. Y llega a alabar al propio protagonista, a Christopher, diciendo que es un siervo y servidor, cumplidor, y nos dice con su vida qué es la nueva evangelización y cómo llevarla a cabo. La introducción es bastante interesante. Si te parece, nos metemos en harina con el libro, y como el libro nos lleva hasta República Dominicana, pues yo creo que es bueno que nos situemos ahí un poquito, en ese contexto. Yo creo que el libro además lo empieza haciendo esto, ¿no? Un poco situarnos en lo que es esa América incluso de Colón, ¿no? Nos remontamos incluso hasta esa época, si te parece. Allí aterrizamos, bueno, navegamos
mejor un 5 de diciembre del año 1492, cuando Colón pues, desembarca en esa isla, como tú has dicho, has leído en la introducción, donde había indios taínos y indios caribes, y allí, pues con los restos de la nao Santa María, Colón va a construir un fuerte que le va a llamar precisamente la Navidad, por las fechas en que estaban, y allí va a dejar a una serie de marineros que le acompañaron en ese primer viaje, y va a ser el primer asentamiento humano europeo que va a haber en las Indias, y ahí empieza todo. Ellos, el título del libro, no olvidemos que se titula Esclavos en el Paraíso, porque a aquellos primeros marineros les sorprendía aquello, para ellos decían que era el paraíso, unas temperaturas ideales. La exuberancia de la naturaleza. Evidentemente, ¿no? Donde ellos no tenían que trabajar para comer, dice, la comida caía de los árboles, dice, no había que cultivarla, no hacía frío, había pescado abundante, en definitiva el paraíso que ellos añoraban y que muchas veces seguimos añorando. Claro. En fin, bueno, a partir de aquí nos vamos ya, si te parece, a meter en lo que es la República Dominicana que conoce o con la que se encuentra Christopher, y una realidad durísima, durísima, que es la de la esclavitud, podríamos decir, lo vamos a ver a lo largo del libro, pero ya me adelanto ya a decirlo, la de la esclavitud o el régimen de esclavitud en el que trabajaban en muchos ámbitos, en concreto uno, que es el de la caña de azúcar. Y ahí hay un trabajo, y esto yo creo que el libro lo hace, no sé cuál es tu opinión, y creo que nosotros debemos hacerlo también, un trabajo previo a Christopher, ¿no? Que se venía haciendo ya y que se sigue haciendo después por parte de la Iglesia de República Dominicana en lo que es el CEDAIL. Cuéntanos un poquito esta historia también. Cuando Christopher llega allí, pues va a entrar en contacto precisamente con el CEDAIL, que es el Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales, donde allí había una chica, una abogada, Noemí, de 21 años nada más, que ella había estudiado Derecho, había salido precisamente de un batelle, su madre, pues la había con mucho trabajo, sus padres con esfuerzo habían conseguido que ellos pudieran estudiar. Hay un hecho muy importante que va a marcar también la situación que se encuentra Christopher en el siglo XX, que es en el siglo XVI dos acontecimientos, que es la llegada de los esclavos precisamente a República Dominicana, y también cómo llega la caña de azúcar. La caña de azúcar llega desde Canarias. Los esclavos y la caña de azúcar va a marcar pues, esa situación que se encuentra, campos tremendamente plantados de caña de azúcar, donde se necesita mano de obra muy barata y donde las personas viven en ese estado de, iba a decir semi-esclavitud, pero me atrevería a decir casi incluso de esclavitud, a finales del siglo XX. La industria azucarera había sufrido en los años 90 una depreciación, con lo cual había al principio, siempre ha habido pues, la empresa privada y la empresa pública. A raíz de esa depreciación de los años 90 es insostenible económicamente para el gobierno las plantaciones de caña de azúcar. ¿Por qué? Porque bajó tanto el precio que tenía que ser mano de obra muy barata en esclavitud para poder ser rentable, y eso favoreció a que ciertas personas que ya tenían caña de azúcar pues tengan todavía más campos, y al final toda la producción, prácticamente el 100%... Estaba en manos de unos terratenientes. Efectivamente, y eso genera pues una tremenda pobreza, no solamente pobreza, sino que es lo que denuncia también Noemí, esta abogada, es el desamparo legal, es el paro, las condiciones de vida por debajo de lo merecido que se va a encontrar Christopher cuando llega allí en el año 97. Bien, por eso te decía, ¿no? Me parece que es de justicia, ¿no? Reconocer pues ese lugar de la Iglesia, en este caso de la Iglesia de República Dominicana, trabajando por los más pobres, por los más necesitados, algo que a veces pues, se olvida, ¿no? Y que ocurre en República Dominicana y en tantos otros lugares de América, ¿no? Y lo bonito de el CEDAIL es que Noemí había nacido en un batelle, había vivido, y a Christopher le va a servir mucho en sus años allí de permanencia, porque ella entendía perfectamente el lenguaje no solamente jurídico, sino la situación real que vivían esas personas allí. Por eso cuando Christopher va a llegar allí, en cuanto la conoce, pues va a ser un gran apoyo para ella, para introducirse en ese mundo. Bueno, estamos hablando de Christopher y a lo mejor estaría bien hacer una pincelada, sin alargarnos mucho porque no tenemos tampoco mucho tiempo, pero sí una pincelada un poquito de que lo hace el libro, ¿no? Sí. De lo que es la figura de Christopher. Pues con 18 años va a conocer a la Madre Teresa en Londres, él vivía en aquella época en Londres,
y pues va a marcar su vida. Él se define como un hijo espiritual de la Madre Teresa. Decide, entre comillas, o descubre su vocación cuando tiene 17 añitos y viene aquí al Seminario de Toledo, donde se va a formar, y mira por dónde le ordena San Juan Pablo II, en aquella ordenación que hizo en Valencia, en la visita que hizo a España el 8 de noviembre del año 1982. Una vez que es ordenado, pues va a estar aquí en una pequeña población de Toledo, 2 años. Esa población es Robledo del Mazo. Allí va a estrenar su sacerdocio. Un hombre de mundo, un hombre que ya con la edad que tenía, 24, 25 añitos tendría entonces, 24 quiero recordar, pues había recorrido medio mundo. Dice que fueron años difíciles y la experiencia, llega a definir, no fue fácil. De ahí pues se va al Bronx, a Nueva York, donde va a trabajar 8 años, sobre todo con inmigrantes puertorriqueños y dominicanos. Desde allí, desde Estados Unidos de Nueva York, le envían a estudiar a Roma. Allí va a conocer, él dice, a la Iglesia por fuera y también por dentro. Hace un doctorado en teología, en dogmática, y vuelve otra vez a Nueva York en el año 1995, donde va a ser párroco de la antigua Catedral de San Patricio. La catedral actual de Nueva York es catedral desde el año 1879. Anteriormente había una antigua catedral de la que él es párroco, donde pues allí se reunían la florinata de la sociedad norteamericana. Y ahí va a desarrollar su vida hasta que 2 años después, en el año 97, un amigo suyo, Antonio Dufay, que había coincidido también aquí en el Seminario de Toledo, le invita a que por qué no le acompaña a República Dominicana, y ahí empieza la historia. Bueno, y entiendo que ese entorno también, que acabas de describir, el de Nueva York, y va a ser también muy importante luego para el después, ¿no? A la hora de ayudarle en muchos de los proyectos que él va a llevar a cabo en la misión, ¿no? Sí, luego lo vamos a ver en su primera carta, cómo él pide ayuda económica y cómo incluso da una catequesis sobre el dar, no solamente el dar, la limosna, sino una catequesis de la ayuda económica del cristiano. Es muy interesante. Vamos a ello, sí, porque nos contabas que en gran parte de este libro, o el grueso, podríamos decir, de este libro, gira en torno a una serie de cartas que Christopher dirige en esa situación misionera en la que él se encuentra, y a distintas personas en distintos momentos de su vida. El autor busca qué le mueve a Christopher a irse allí, no solamente la invitación de Dufay, y qué piensa, qué vive, qué siente él allí a lo largo de esos años. Entonces él va a ir rastreando esas cartas, lo va a hacer de la mano de Noemí, la mamá de Noemí, le va a ayudar un poquito a rastrear esas cartas, y son 15 cartas, bueno, la 16 ahí queda un poquito muy pequeñita la carta, pero hay una serie que te van marcando esas cartas, las pautas de su vida, su evolución, desde la primera hasta la última, lo que va descubriendo, cómo poquito a poco se va haciendo uno más en la República Dominicana dentro de esos batalles. No podemos meternos en las 15 cartas. No, entonces, no había tiempo. Dime algo o cuéntanos un poquito de esas 15, pues entiendo que no todas tendrán, como te diría yo, la misma enjundia, ¿o sí? Son cartas, son muy enjundiosas todas, cartas duras, reales, largas, no es una carta, no es un WhatsApp ni un tweet, es mucho más, porque él tampoco escribirá, vamos a ver... Perdón, Antonio, entiendo que también habrá cartas que sean donde haya peticiones, peticiones que él realiza, y de todo tipo además, y entiendo que a lo mejor puede haber otras cartas más a nivel de reflexión, por ejemplo, reflexión personal que él necesita comunicar, ¿no? Que son como distintos géneros, podríamos hablar incluso, ¿no? Un dato importante de esto que decíamos, que él se consideraba hijo espiritual de la Madre Teresa, es que él aterrizó allí en República Dominicana, en lo que es la vida, el 5 de septiembre del año 1997. Cuando aterriza en el aeropuerto es cuando se entera que ha muerto justamente en ese día la Madre Teresa de Calcuta. Y él, esto fue en septiembre, a comienzos, y en diciembre va a escribir la primera carta, que la titula Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda la creación. Entonces, él ahí, en esa primera carta, pues la ilusión del que llega a un sitio desconocido, la confianza absoluta, dice, en la oración, en la cual pues siempre está presente, y la ayuda económica, como comentamos hace un momento, donde él pues va a dar una verdadera catequesis y el sentido espiritual de la ayuda, y hace efectivamente 4 peticiones. La primera llega allí y necesita algo para moverse, aquello pues no son carreteras, son caminos, son trochas que llaman allí, y pide en primer lugar pues un vehículo 4x4 para poder desplazarse. En segundo lugar, pues se encuentra una casa muy precaria, la quiere arreglar no tanto para él, sino porque su idea en Estados Unidos había entrado en contacto con el mundo de la universidad,
con los jóvenes de su parroquia, para que en verano pudieran ir grupos de jóvenes, hospedarse en su casa y poder realizar allí la ayuda a un periodo de misión con ellos. Segunda petición. La tercera petición, él se da cuenta de la necesidad que hay de los niños y quiere montar un comedor para los 100 niños más pobres que se ha encontrado allí. Y por último, él cuando llega a su parroquia se va a encontrar, quiero recordar, 38 lugares de culto, de los cuales solamente 14, ni siquiera la mitad, tenían capillas. Entonces, él también ve la necesidad de construir pequeñas capillas que va a ir desarrollando a lo largo de sus años allí. Vehículo, casa, el comedor y la capilla como esas 4 primeras prioridades que él va a ver. Poquito tiempo después, he dicho que esta carta está en diciembre, es un pelín anterior, en diciembre ya escribe pues, una segunda carta, que esta sí la titula Navidad en el Cañaveral, donde él ya se da cuenta, con poco tiempo que lleva allí, de la situación de los batelles. Va a tener contacto con la primera familia poderosa, podríamos decir, primera gran familia terrateniente, y allí ya va a dar nota en esa primera carta de los primeros bautizos que ha realizado, de las primeras celebraciones eucarísticas, y ya cuenta que esa ilusión sigue estando ahí, pero ya se entrevé la dureza de la pobreza que él se ha encontrado en esa realidad. Vamos a dar un salto, si te parece, a una carta donde él habla de una experiencia que hay que ponerse en la piel, ¿vale? Y que a lo mejor mucha gente que nos está viendo, pues por desgracia, en esta parte de América suele haber bastante, ¿no? Me refiero a los huracanes, ¿no? Huracanes y demás, todo el mundo sabemos, ¿no?, que en esta zona de América hay momentos, estaciones del año donde son importantes, y bueno, tenemos en la mente destrozos muy cercanos, precisamente en República Dominicana, ¿no? Él cuenta alguna de estas experiencias, ¿no?, con huracanes en una de sus cartas. El 21 y 22 de septiembre del año siguiente a llegar él, en 1998, el huracán George va a arrasar toda la isla y se va a encontrar allí pues, con el autor del libro, cuando va buscando ese rastro, con una señora que se llama Altagracia, de 95 años, que ha tenido 15 hijos. Y la curiosidad de Altagracia es que después de un huracán, alguna de las capillas, la capilla más cercana a ella había quedado completamente destruida, y ella tuvo al Santísimo en su casa, llega a decir, durante 8 años, porque no había capilla, y ella le guardó. Y él, Christopher, se da cuenta y dice que esta gente tiene una fe pobre en medios, pero rica en autenticidad. Y frente a lo que nosotros podemos pensar que maldecían en su pobreza a Dios por el huracán, al contrario, daban gracias porque podían haber podido sobrevivir al huracán. Bueno, vamos a dar un salto. Se acabó ya el tema de las cartas. Una nada más de la pastoral penitenciaria, es que escribe una carta muy curiosa donde él entra en contacto también con una cárcel, donde había la cárcel de Pedro Santana con 600 reclusos en el año 97 también. Y se encuentra una colaboradora que estaba casada con un salmantino, está casada Reina, y simplemente da un esbozo en 5 líneas de lo que él se encontró allí con Christopher y lo que supuso Christopher para la cárcel y para ella. Dice, él nos enseñó a no tener miedo, que cuando tú metes a Cristo en cualquier cosa que hagas, no has de temer. El Padre nos recordaba que no había que tener miedo de nada que matase el cuerpo y que con Cristo el alma vivía para siempre. Él no tenía miedo a nadie, por eso denunciaba a los guardias y se rebelaba ante las injusticias, porque sabía que la verdad estaba de su parte. Él se marchó, pero lo más importante es que dejó una semilla que ha dado muchos frutos en el corazón de esta pobre gente. Supuso una revolución también para la cárcel, para los presos, un aliento y una esperanza. Bueno, nos queda el tiempo, vuela, Antonio. Vamos a dar un salto para irnos allá, un momento determinante en la vida en lo que es la vida de Christopher, que viene de la mano de una publicación en un medio, ¿vale? En concreto en el suplemento Crónica del Mundo hay un momento en el que aparece un reportaje sobre Christopher titulado Un cura en el infierno. Y eso va a suponer, bueno, eso tiene detrás ya una tensión especial que él estaba viviendo ya, ¿eh? Sí. Él, hemos dicho que llegó en septiembre del año 97 y estuvo escribiendo cartas hasta noviembre de 2001, durante 4 años y 2 meses. Luego hay un periodo de 5 años hasta que se marcha de la isla en octubre de 2006, que no escribe una sola carta, pero él va a dejar entrever en esa carta número 16 un poquito y luego después en la entrevista que termina, que fue un periodo duro para el cual él no estaba preparado. ¿Por qué? Porque a raíz de esa entrevista que el diario El Mundo, a través de Crónica, el dominical suyo, el semanal, pues pone en un amplio reportaje la situación que él estaba viviendo y la denuncia que hace. Entonces, esa situación para la cual Christopher no estaba preparado ni entreveía,
era la guerra mediática que va a desatar esa entrevista, aunque se publicara en un periódico español, evidentemente llegó allí a aquellos medios, una guerra no solamente mediática, sino legal, entre la industria azucarera y la propia Iglesia, el propio misionero. Él en todo momento estuvo ayudado y estuvo respaldado por el arzobispo de República Dominicana. En enero del año 2003 es cuando se publica esta entrevista y son 4 páginas completamente tremendas, están en internet, yo invito a la gente que pueda acceder esta a ella. entrevista puede consultarse perfectamente. Y en el propio libro, claro, en el propio libro dedica un capítulo a copiar exactamente la entrevista, palabra por palabra. Entonces ahí empiezan las hostilidades, ahí empieza una reunión que tienen la industria azucarera con él y con el obispo de República Dominicana, donde se llega a replantear incluso un programa como de mejoras, que luego van a revisar y se dan cuenta de que no han hecho nada. Y al final de esa primera entrevista le achaca, se enfrentan dialécticamente y él llega a decir: yo no sé si me habré hecho famoso con esta entrevista, pero lo que yo sé es que ustedes se han hecho ricos a costa de los pobres. Así termina la entrevista y es una guerra completamente abierta desde el año 2003, desde enero, hasta el 2006, que él se marcha ya de República Dominicana. En esta guerra recibe el apoyo allí en República Dominicana de algunas personas, entre ellas de bueno, pues una periodista que está trabajando en ese momento en una televisión de República Dominicana y que había sido muy famosa porque había sido, si no recuerdo mal, Miss Mundo, ¿no? Sí, en el año... A lo mejor algunas personas recuerdan, ¿no? Año 1981, Miss Mundo, ¿no? María Sela Álvarez tenía un programa pues de variedades el sábado por la noche, donde el programa más visto en República Dominicana, y tenía un pequeño espacio, un espacio donde él llevaba gente cristiana ya después de ser Miss Mundo, estudió arquitectura y ejerció como arquitecta y luego ya pues entró en el mundo de la televisión. Y ella pues dedicaba... Y María Sela le lleva a un programa suyo. Le lleva un programa suyo, claro, ya había sido esto fue en octubre, hacía ya pues 9-10 meses desde la entrevista del Mundo y le lleva. Y ese fue como la gota que colmó el vaso junto con la entrevista del Mundo para ya la guerra abierta, ya porque ya no solamente era algo de Europa o de unos cuantos conocidos, sino que todo el país se va a hacer eco. Incluso la propia María Sela se da cuenta de que es una realidad de su propio país que ella no conocía, porque muchas personas de República Dominicana no se habían acercado a los bateyes, que eran, no lo hemos dicho, son poblaciones dentro de las plantaciones de caña de azúcar, donde se vive en esos regímenes de esclavitud, donde en barracones de 9 metros cuadrados, sin luz, sin agua, los trabajadores no tienen asistencia médica, no tienen un seguro, no tienen tampoco, evidentemente, derecho después de jubilarse a una pensión, donde los niños no pueden ir al colegio y donde viven los haitianos. Hemos dicho que una vez que llegan los españoles, un par de siglos después llegan los franceses y se quedan con la parte más occidental de la española, lo que da lugar a Haití. Pues dentro de los pobres, más pobres, son los haitianos que trabajan en esos lugares que son los bateyes. A ciertos bateyes los habían prohibido incluso entrar, pero él cuenta en una de las cartas que se arriesga a entrar bajo las amenazas incluso, y con el propio Dioufáin entran una vez, celebran Eucaristía y la gente se reconoce pues la presencia de la Iglesia, como comentabas tú antes, porque está con ellos y sobre todo lo más importante es que los llevan la presencia del Señor. No olvidemos la anécdota de la señora Altagracia con el Santísimo en su casa. En fin, bueno, y todo termina con una entrevista larga, ¿no? En el propio libro. Sí, en octubre del año 2006, el obispo de República Dominicana invita a Antonio Dioufáin a marcharse. Y poco después tiene que salir presionado también por la industria, por el propio gobierno. Llega un momento en que se estaban jugando la vida. Sí. A él no le da miedo, pero le recomiendan salirse y tienen que marcharse. Y el libro efectivamente termina con una entrevista donde pues, una de las preguntas claves dice: ¿cómo influyeron los pobres en usted? Y dice textualmente Christopher: ellos me cambiaron porque a medida que yo entré más y más en sus vidas, entrando en sus casas, sentándome a su mesa, y a medida que dejé que ellos entraran en la mía, hablando sobre mi sacerdocio y mi ministerio, ellos empezaron a dejar de ser una etnia o una masa social y empezaron a ser mis amigos, mis hijos, mis compañeros y mis hermanos. Bueno, Antonio, amigos, vamos a ir terminando ya, no tenemos más tiempo, Antonio. ¿Dónde está Christopher ahora? Bueno, ¿dónde está Christopher ahora? Pues para los curiosos, les vamos a decir que Christopher sigue siendo misionero, no allí, sino en Etiopía. En Etiopía. En una región y en una misión que da para otro libro. Sí, no decimos nada más y cuando le publique, pues vendremos aquí a contar qué hace allí
en esa primera evangelización que él lleva a cabo en ese lugar, y cerca, muy cerquita en Etiopía, limítrofe con Somalia, donde llega a decir que todos los días celebra solo, exceptuando los domingos, que celebra con 6 personas. Pues allí iba ya desde el año 2007. Bueno, pues vamos a cerrar el programa con un texto que escoge Antonio, como siempre, de este libro, Esclavos en el Paraíso, de Jesús García, que es el libro que hoy aquí en 49 o más les hemos querido recomendar a todos ustedes. Merece la pena. Terminamos. Es el comienzo de la segunda carta que había escrito en diciembre del año 97, cuando llevaba allí solamente 3 meses. Maranatá, ven Señor Jesús. Queridos amigos de la misión, este año Dios nacerá en el silencio de un cañaveral. Sí, amigos, también aquí, en estas tierras caribeñas, claman los pobres la venida del Hijo de Dios. También aquí nos estamos preparando para el nacimiento de Cristo. En medio del impresionante silencio de estas llanuras interminables de caña, mis gentes, mis pobres gentes, desde la sencillez de su indigencia, miran al cielo cada noche esperando que nazca Jesús. ¿Sabéis? Las noches aquí son hermosísimas. Yo no sabía que Dios se había hecho brillar en el cielo tantas estrellas hasta que he llegado a la República Dominicana. Esta Navidad Dios nacerá aquí, arropado entre el silencio del cañaveral y las estrellas del cielo. Pero es tan extraño saber que se acerca Navidad y a la vez estar pasando tanto calor. Y yo, que pensaba que para que fuera Navidad tenía que hacer frío. Para mí, que vengo de pasar 13 años de gélidos inviernos en Nueva York, es tan extraño ver arbolitos de Navidad y estar sudando a estas horas. Si vierais lo preciosa que está la caña en este tiempo, está altísima, casi 4 metros de alto. Amigos, ya ha florecido la caña. En este tiempo, al mirar hasta el horizonte, todos los cañaverales están recubiertos de miles y miles de preciosos plumeros blancos. La tierra está ya henchida de fruto, henchida de vida. Pronto comenzará la zafra, pronto comenzará la siega. En este tiempo hay una actividad frenética por estos duros parajes con el ir y venir de campesinos machete en mano, de carretas, de bueyes y tractores. Y al rodar yo por estos caminos, creo que he ido haciendo un poco más contemplativo a fuerza de contemplar la caña. Dicen los monjes del desierto, hablando de su vida en el claustro, escucha la celda y la celda te lo enseñará todo. Y a mí, un día que iba solo por un carril de lodo y fango, parafraseándole a ellos, se me ocurrió de lo siguiente: escucha la caña y la caña te lo enseñará todo. Si la celda es en verdad el lugar del encuentro de Dios con el monje, sin duda estos campos son la celda, son el monasterio, son el lugar del encuentro del misionero con Dios.